No te quedes fuera del mundo. Miradas al Sur, una columna geopolítica desde nuestra América, con Amparo Sayago. Miradas al Sur, en el Ágora. Bueno, los saludo nuevamente, ¿cómo andan? ¿Qué Y tal, feliz Amparo? viernes. Muchas gracias. Bueno, hoy les traje a colación un poco de lo que fue la reforma judicial acá en Argentina, que hagamos como un panorama general de lo que está pasando en Latinoamérica, porque el gobierno, digamos, siendo Alberto Fernández uno de los pocos gobiernos progresistas en América del Sur, estaría bueno preguntarse por qué en otros lugares donde la intención de voto de líderes populares como Lula era tan alta, ¿qué está pasando? Que claramente la persecución política hace que no se pueda presentar elecciones. En Ecuador vemos que Correa no puede regresar al país y no puede tampoco presentarse como vicepresidente. Entonces, bueno, traje a colación un poco lo del lawfare, que es un fenómeno que se está extendiendo bastante en lo que es la región, que si bien es algo histórico, que no es nuevo, está haciendo como su uso cada vez más generalizado, más que nada por los sectores más conservadores, lo que es la derecha política regional. Bueno, les traigo un poco a ver de dónde viene la palabra. Bien. La palabra lawfare viene law de ley y warfare de guerra. Es un término militar que acuñó un militar estadounidense para referirse a un método de guerra no convencional en el que la ley se usa como medio para conseguir un objetivo militar. O sea, no lo inventó el kirchnerismo este concepto del lawfare, sino que vos me estás diciendo que lo inventó un estadounidense. Lo inventó un estadounidense, sí, para referirse en términos, digamos, de bélicos de un adversario que hay que eliminar. Y utiliza como un método no bélico, que sería la ley, como medio para asegurarse la eliminación del adversario. En este caso, como era del ámbito militar, se hablaba de la ley internacional como un método válido. En el caso que estamos viendo nosotros, vemos que se utiliza un instrumento jurídico con fines de persecución política. Es parte un poco de lo que es el proceso de judicialización de la política en general, es parte de algo más amplio, pero vemos que el recurso es cada vez más utilizado y más generalizado por distintos gobiernos de la región. Si vemos el caso más paradigmático es Brasil, desde el comienzo del impeachment a Dilma en 2016, después el enjuiciamiento de Lula, que incluso si ves son los mismos personajes que, por ejemplo, Sergio Moro fue el que lo condenó en varias causas de corrupción, que después pasó a ser el ministro de Justicia de Bolsonaro, que bueno, finalmente renunció. Pero bueno, veamos que hay patrones comunes en el lawfare, que si bien hay matices entre los países, podemos reconocer ciertas características comunes. Primero que nada, que se busca el efecto político a partir de la persecución judicial. Y lo que se busca es deslegitimar, más que enjuiciar y encarcelar, que también es como un método, se busca deslegitimar movimientos populares, líderes que son apoyados, que tienen que ganaron por voto popular, que tienen mucho apoyo político. Se busca mermar el poder de estos sectores. Y otra cuestión importante es que sectores del Poder Judicial que confluyen, digamos, en sinergia con lo que son los medios hegemónicos, que también es otro sector muy conservador, que responde al establishment en todo lo que es la región. Y generalmente se utiliza como caballito de batalla los casos de corrupción, donde se utilizan como figuras penales muy amplias, como lo que es asociación ilícita en el caso de Argentina o Ecuador, o organización delictiva en el caso de Brasil, donde es tan amplio que nunca se llega a probar nada, en el sentido, son casos de corrupción que incluso se baja verticalmente la responsabilidad desde el presidente a cuestiones de funcionarios de tercera o cuarta línea, y se utiliza generalmente la prisión preventiva, se hace un abuso de la prisión preventiva cuando los políticos no tienen condena firme, que es lo que pasó un poco acá con Vudú y con muchos funcionarios del kirchnerismo, y lo que llegó a mayores en Brasil con el encarcelamiento de Lula.
Sí, que los medios también juegan en esto, ¿no? De por ahí es la prisión preventiva, la investigación, que después quizás ni siquiera llegan a juicio, o si llegan a juicio no se pueden comprobar las cosas, pero ya el daño está hecho porque ya instalan un discurso, ya te dicen que pasó esto y después vos no crees en la justicia o en lo que ese juicio pudo o no haber pudo determinado. Como que instalan ya el discurso. Instalan el tema, ejercen presión desde la opinión pública, entonces las pruebas que son generalmente muy débiles, las causas que generalmente son infundadas, nunca se llegan a probar, pero ya la deslegitimidad del líder o del movimiento, del sector político ya está hecha, el daño está hecho. Incluso si vemos, todas las causas fueron contra sectores que tenían mucha legitimidad. Cristina, cuando dejó el poder con una plaza llena, Lula, que si no hubiera estado encarcelado por Sergio Moro, tendría 30% del electorado que lo quería votar. Por eso también un poco se ve que ganó Bolsonaro, porque al estar impedido de presentarse Lula, es obvio que le da una ventaja a los sectores conservadores y los partidos de derecha. Entonces, bueno, vemos esta alianza entre el poder mediático y el poder judicial, y hay ciertos matices. Por ejemplo, yo creo que no se llegó tan lejos como pasó en Brasil, acá en Argentina, porque hay una tradición política de mayor movilización que en Brasil, y eso se vio. La verdad que el Partido de los Trabajadores en eso no pudo confluir mucho en lo que es la defensa de su máximo líder, digamos, popular, y hubo un avance, digamos, del proceso de Lawfare más efectivo, digamos, que en Argentina. En Ecuador vemos que Correa también se tuvo que exiliar, que ahora está inhabilitado para participar, y que hay toda una manipulación, digamos, de lo que es la ley en favor de la persecución de estos líderes, y no solo de los líderes, sino también varios funcionarios y del entorno, digamos, de los funcionarios políticos de los gobiernos progresistas. Por ejemplo, me pareció una noticia importante, por ahí no es tan presente, no tenemos tan presente el caso de Gustavo Petro en Colombia. En el 2014 lo destituyeron también con un caso de lawfare, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Colombia por la violación de sus derechos políticos y por la destitución del cargo, que en su momento era alcalde de Bogotá. Era una figura con mucha presencia y mucha capacidad para presentarse y ganar las elecciones por su partido progresista. Sería comparable a lo que sería ser jefe de gobierno de Cava, acá, digamos, por una ciudad tan grande. Claro, pero al revés, porque Colombia tiene una estructura nacional, tenía un partido nacional conservador, y digamos que Bogotá era el eje progresista del país. Entonces, eliminando a Gustavo Petro, eliminaron toda capacidad de que el progresismo avanzara en las elecciones nacionales. Ahí va. Bueno, en Correa vemos que está también ahí viendo para las elecciones en febrero del año que viene, presentarse o no, de acuerdo a que incluso lo paradigmático del caso de Correa es que fue parte desde su propio partido, desde la persona que él había designado, que es Lenín Moreno, para sucederlo, desde el mismo partido de él, desde un sector lo empezaron a perseguir políticamente, y el vicepresidente del actual presidente Lenín Moreno fue encarcelado. Jorge Glass ahora se encuentra encarcelado, Correa exiliado, y el correísmo bastante desarticulado. Incluso es muy difícil explicarle a la gente, bueno, tenés que votar a otro, o sea, cómo parte del gobierno persiguió a un sector del mismo partido político y ahora le estaba negando la participación de la Vuelta a Correa. Yo creo que el caso de Ecuador es muy, muy bizarro, por no decir, muy raro lo que está pasando, y es difícil también para la gente decir, bueno, cuando ya se expande todo, se expande tanto la concepción de la corrupción generalizada de la clase política como en general, es muy difícil después desentrañar y que retome la legitimidad que debería tener un movimiento que hizo que gran parte de la población accediera a derechos
sociales y económicos que antes tenía negado. No es comparable, digamos, a cierta situación que alguna gente pensaba que podía llegar a ocurrir si Scioli ganaba en 2015 y el establishment lo presionaba para que rompiera con Cristina, o incluso ahora con esos mensajes que le mandan los periodistas a Alberto Fernández de que se saque de encima a Cristina. Digamos, no quieren forzar algo similar a lo de Ecuador, y no es una forma también de entender por ahí la dinámica del lawfare en Ecuador. Sí, digamos que ahí Lenín Moreno desde que ganó las elecciones se acopló a lo que es el establishment más conservador de Ecuador. Yo creo que la presión que ejercieron acá no lograron, o sea, yo creo que no tengo duda de que querían verla a Cristina presa acá, los mismos sectores que la persiguieron, pero no creo que no llegaron tan lejos porque acá había mucha más movilización y reacción popular que la que hay en otros países. Claro. Lo endeble de los movimientos populares, porque como vos bien decís, Cristina estuvo del 2015 al 2017 sin ningún fuero, se armaron un montón de causas, o le iniciaron un montón de causas, y para pedirle la preventiva esperaron a que sea senadora, o sea, cuando no había posibilidades de encarcelarla. Porque yo creo que entendían, si la metían presa, exacto, las calles y la gente iba a tener una reacción que iba a ser en contra. Claro. No, y aparte servía este discurso de la pesada herencia, digamos, si Cristina estaba presa ya... Sí, es como si Cristina se jubilaba. ¿De qué iba a hablar? El macrismo, digamos, y todo su discurso lo construyeron hablando en contra de Cristina. Y si Sí, uno, bueno, pero ve presa cuando fue la presentación de la candidatura de Alberto Fernández, seguían hablando de Cristina y parecía que no habían procesado este cambio. Pero mucho del discurso se construyó en contra de Cristina y de que estuviera libre. No, sí, pero en Brasil también siguieron con el discurso anti-Lula para avanzaron, potenciar y estaba preso. Yo creo que resaltar esto, la potencia de los movimientos populares, cómo se puede instalar la democracia en Argentina y en comparación con otros procesos como con otros países, como no fue tan así. Sí, incluso si veamos, no sé, procesos súper consolidados como es el de Evo en Bolivia, que igual ahí quiero hacer una diferencia porque lo que está pasando en Bolivia, más que un lawfare, es directamente más un golpe militar tradicional, porque fue más militar policial que judicial. Pero vemos que ahora, por ejemplo, para las elecciones de octubre, no le están también comenzando a mover causas judiciales para que no se pueda presentar, incluso diciéndole que no tiene residencia en Bolivia, entonces no se puede presentar para senador. Y no, mi ciela, si está exiliado políticamente en Argentina, va a estar complicado que tenga residencia en Cochabamba, de donde es él. Entonces vemos ahí como se utilizan distintas estrategias de acuerdo a los factores de poder. En Brasil se utilizó mucho el Congreso, que era muy conservador, muy antilulista, y acá vemos que se arma otra dinámica distinta. Más o menos, en términos generales, el lawfare funciona parecido, pero es un fenómeno que hay que seguir explorando y está anclado en un poder judicial que es bastante... que tiene cintura política y se acomoda de acuerdo a las corrientes, digamos, que van surgiendo. Bien, Miradas al Sur, la columna de Amparo Sayago.